Muy buenas noches, mi nombre es Federico Cortés. Presento mi cédula de ciudadanía, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAD. A continuación vamos a explicar los siguientes ejercicios. Vamos a verificar la suma de vectores. Aquí tenemos ya el simulador. Vamos a colocar unos valores para demostrarlo, unos valores numéricos, aunque bueno, ya los tengo aquí. Pero lo importante es demostrar que, bueno, entonces vamos a colocar menos 5 y acá vamos a colocar 5. Acá vamos a poner 4 y acá, perdón, 4 y acá vamos a colocar 7. Como vemos, el vector resultante en X es menos 1 y el vector resultante en Y es igual a 12. Ahora vamos a comprobarlo intercambiando los números. Entonces aquí nos damos cuenta que no importa el orden de la suma de los vectores, siempre vamos a tener el mismo resultado. Entonces aquí ya quedó demostrado que siempre, no importa el orden de la suma, siempre vamos a tener los mismos resultados. Bueno, entonces acá vamos a pasar al segundo punto. Nos están pidiendo que mediante las ecuaciones 3, 4 y 6 verifiquemos algunos resultados de la tabla 4. Esta es la tabla 4. Aquí tenemos el componente, aquí tenemos los siguientes valores de la tabla. Vamos a comprobar con las fórmulas a ver qué podemos ver, qué podemos hacer. Sin embargo, vamos a demostrar que la magnitud del vector resultante, en este caso el vector C, que es igual a, aquí ya tenemos la fórmula resuelta. ¿Cuál es la magnitud? Sabemos que el componente X es menos 8, sabemos que el ángulo es de 112,8 y la magnitud es de 20,6. ¿Cuál es el componente en X? El componente X es menos 8 y el componente Y es 19. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Elevándolos al cuadrado. Tenemos aquí, tenemos menos 8 elevado al cuadrado más 2 más 19 al cuadrado, que es el componente en X y el componente en Y. Y esto nos da que la magnitud es de 20,6. Y es exactamente lo que me arrojó el simulador en la tabla.
para hallar el ángulo del vector en C, vamos a dividir el componente en X menos el componente vamos a dividir el componente en Y. ¿Cómo explico? ¿Cómo explico? ¿Qué le digo? Sí, está bien. Para hallar el ángulo en C del vector C, debemos dividir el componente que tenemos en Y, que es 19, y el componente en X, que es menos 18. Entonces 180 sin embargo, como este ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, debemos restarle 180 grados. Entonces aquí ya tenemos debemos restarle 180 grados. Y obtenemos que el ángulo es de 112,8. Entonces ya tenemos el resultado del ejercicio que nos estaban pidiendo. Ahora pasamos a resolver el siguiente ítem. Ahora, bueno, también podemos calcular la suma de los vectores. ¿Cómo se calcula? A más el vector B. ¿Cómo se hace? Eso se hace sumando todos los coeficientes que hay en I con los coeficientes que hay en J. De esta manera obtengo que el vector resultante tiene en el componente X tiene menos 8 y en el componente Y es igual a 19. Entonces esto nos da menos 18y más 19j. Para uno de los resultados de la tabla 6, demostrar que A más B más C es igual a 0. En el componente X es menos 10, que es menos 10. Y en el componente Y, que es 10, en B en X el componente es 2, B y el componente en BY el componente es 9, en C el componente X es 8 y el componente Y es menos 19. Lo tenemos aquí. Por lo tanto, sumamos los tres vectores. Sabemos que tenemos que sumar los coeficientes que tenemos y los coeficientes de J, es decir, menos 10 más 2 más 8 más 10 más 9 menos 19 es igual a 0 más 0, 0i más 0j. Este resultado me da 0. La magnitud de un vector puede tener un valor negativo. Explique. Vamos a explicar. No, porque la magnitud de un vector es una distancia y la distancia no pueden ser negativas. Ahora si se habla de la fórmula que permite hallar la magnitud de un vector, está en un valor absoluto que no puede expresarse
como negativo. Bueno, la ecuación 4 para encontrar la dirección de un vector sirve para todos los cuadrantes, verificar en cada caso. Sí, sí, pero no, la ecuación claro que nos sirve para todos que nos sirve para todos, ¿cómo explico? Los cuadrantes. Pero sin embargo, debemos de tener en cuenta que mi calculadora no va a saber en qué cuadrante se encuentra el vector. Y entonces debo pensar en qué cuadrante se encuentra el vector para poder saber si sumo 180 o lo dejo de esa manera como está. Para eso este coeficiente puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, hay dos razones que ambos componentes sean negativos. Es decir, que el vector se encuentre en el primer cuadrante o el cuarto cuadrante, o que ambos sean positivos o que ambos sean negativos. Por lo tanto, sean negativos. Bueno, por lo tanto el cociente me va a dar positivo y la calculadora podrá saber en qué componente estamos. Y la otra, si este coeficiente es negativo, puede estar en el segundo o tercer cuadrante, o no sabría en qué cuadrante está. El primer cuadrante, lo que hacemos en el primer cuadrante, como los componentes son positivos, los componentes que tenemos en I y en J, utilizando el simulador, dibujando un vector en 31 grados, perdón, y voy a utilizarlo ese vector. Voy a utilizar ese vector en el primer cuadrante y sé que el ángulo es de 31 grados. Ya sabemos que el ángulo es de 31 grados. Y este resultado sale a dividir el componente J dividido sobre el componente Ni. Entonces sabemos que el ángulo nos da 31 grados. Segundo cuadrante. Vamos a verificar el segundo cuadrante. También puedo calcular el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, si hay una diferencia utilizando el vector que se encuentra en el segundo cuadrante, y lo que hay que hacer es sumarle 180 grados. El ángulo que se tiene en la fórmula. Entonces aquí tenemos el vector en X y el vector en Y. Se lo divide y ese resultado se lo suma más 180 y me va a dar 116 grados, que es el ángulo del vector. En el tercer cuadrante he dibujado un vector en el tercer cuadrante. Como nos podemos dar cuenta, ambos componentes son negativos, o sea que el componente en Y y en J son negativos. El ángulo que me refleja desde aquí es de también, como son negativos, se le suma 180 grados y esto me va a dar un resultado de 149. Perdón, se le restan 180 grados. Y en el último cuadrante, ahora en el cuarto cuadrante, no hay necesidad de hacer nada porque la calculadora arroja un valor negativo en el ángulo que se forma de aquí a acá.